Bienvenidos jóvenes a la clase. Hoy vamos a trabajar en el proceso de los datos, pero ya nos vamos a alejar un poquito de los arreglos y vamos a comenzar a trabajar en esta parte de la razón espectral de la componente horizontal sobre la vertical, H sobre B, que lo vemos con otro tipo de sensor que son geófonos de 3 componentes. Para ello los voy a dejar con Rogelio. Antes de que vayamos a la presentación, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Si no, pasamos a la presentación. ¿Estáis muteado, Rogelio? Ya casi terminaba el discurso, profe. Bueno, yo les voy a platicar la parte de cocientes espectrales, procesamiento con Jobsy, y quiero que nos quedemos ahí con una idea principal. O sea, hay tres cosas que nosotros conocemos, que es cocientes espectrales, que solamente es la división de la horizontal sobre la vertical. Conocemos, o también se le puede llamar función de transferencia, o también se le conoce como efecto de sitio. Las tres son diferentes, ¿sí? Eso quiero que quede un poquito claro. No nos referimos a las tres como lo mismo. Es decir, cocientes espectrales solamente es la división de la horizontal sobre la vertical. Pero la respuesta no quiere decir que sea la función de transferencia. La función de transferencia es aquella que o sea, podemos transferir o podemos conocer el medio. Si conocemos el medio, si vemos que la respuesta que tenemos en superficie es igual que el medio, o se simula el medio, podemos decir que es una función de transferencia. Pero si mis cocientes espectrales tienen, por ejemplo, peaks que no son del medio, propios del medio, sino son de una fuente, no estamos hablando de función de transferencia o no estamos hablando de un efecto de sitio, sino solamente de cocientes espectrales. Entonces hay que tener cuidado ahí cómo lo nombramos porque sí es importante hacer una diferencia. No son lo mismo como entrada. Entonces, bueno, esta técnica fue desarrollada por Nakamura y también desde mucho antes por Nogoshi Nagashi en el 71. Y lo que propone Nakamura principalmente es que tenemos señales en la superficie, tenemos una componente horizontal en superficie y tenemos una componente vertical en superficie, que son las que medimos. Pero Nakamura lo que dice es, simulamos que en el estrato o que en la base también tenemos una componente HB y también tenemos una componente vertical de la base, horizontal de la base y vertical de la base. Pero ¿qué hace Nakamura o cuál es la idea de Nakamura? Dice Nakamura que va a empezar a dividir la horizontal de la superficie sobre la horizontal de la base y obtiene ese. Y ahora lo hace con la vertical de la superficie sobre vertical de la base. ¿Y qué hace? Encuentra una proporción, o bueno, quiere encontrar una proporción del valor de B superficie con respecto a valor base, que es esta. Entonces, lo que está haciendo aquí son proporciones. ¿Cuánto equivale la horizontal superficie con respecto a la horizontal de la base? Y hace el superficie sobre la base, o hace horizontal sobre vertical. En este caso hace SE, que son las horizontales, sobre la vertical, que es AS. Entonces aquí tenemos horizontal sobre vertical, pero tomamos en cuenta o entendamos que esta horizontal, ¿sí?, es la relación que existe entre la superficie y la base. Y la vertical igual. No es solamente la superficie de la base, ni la vertical de la base, ni la horizontal de la superficie, ni la vertical de la superficie, ¿sí? Tiene que ver la base. Pero ¿qué hace Nakamura? Le da el factor de 1 entre la horizontal de la base y la vertical de la base. Y dice que eso vale 1. O entre la vertical de la base y la horizontal de la base, dice que vale 1. Por lo tanto, si esto vale 1, este HB de aquí y este BB de acá, ¿sí?, queda 1. Por lo tanto, solamente tenemos que HS sobre BS es igual al efecto de sitio, ¿sí? Es decir, que la solución o la respuesta que tendremos aquí arriba, hablo efecto de sitio porque hablo de que no hay fuentes externas, solamente es la fuente que rige, o la señal, o el ruido que rige durante este estrato.
o en este paquete estratigráfico, superior a la base o al semiespacio. Eso es lo que propone Nakamura. Entonces Nakamura dice, hagamos apilamiento de eso. Observemos el H sobre B solamente de la superficie, diciendo que la base vale 1 porque no tenemos ninguna fuente, porque no hay ninguna señal que esté molestando a mi registro sísmico. Es decir, las señales que llegan al sensor solamente están en la primera capa. No hay fuentes externas. Y tiene 3 características que después en el 2000 ya define muy bien Nakamura. Y para ello lo que hace Nakamura es decir, los sismos están compuestos solamente de ondas Rayleigh. Bueno, los microtremores solamente están compuestos, o sismos tan pequeñitos que son como microtremores, están compuestos solamente de ondas Rayleigh. Dice también que el movimiento que se da en la superficie no son provocados por fuentes externas o fuentes profundas que estén contaminando mi registro. Y también dice que las variaciones locales, algunas señales locales, no modifican la respuesta del medio como tal. Entonces, estos supuestos de Nakamura son válidos para medios ideales. O sea, eso de que no hay ninguna fuente externa es difícil, porque por lo regular siempre tenemos alguna fuente que puede estar ahí influyendo en el ruido. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminarla o filtrarla, porque la técnica no contempla esas características. Entonces vemos que la técnica funciona, es bien aplicada, es funcional. Sin embargo, tiene algunas restricciones en cuestión a que por ejemplo, este valor vale 1. Y vale 1 asumiendo que no hay fuente, asumiendo que no llega ninguna otra señal. Pero ¿qué pasa si tenemos una señal? ¿Qué pasa si sí tenemos un sitio donde está contaminado? ¿Qué pasa si sí tenemos una fuente externa que está metiendo señal? ¿Sí? Entonces, habría que tomar en cuenta que la teoría es una cosa, el modelado o el realizado por Nakamura es una cosa, y la realidad nos encontramos otra vez es muy diferente. Entonces, por eso es que hablamos de función de transferencia, por eso es que hablamos de efecto de sitio, y por eso es que también hablamos de cocientes espectrales. Eso es importante. Entonces, después de ya muchos años de adelante, cerca del 2007, más o menos 2011, surgieron por ahí algunos personajes en Francia. Michel Campillo, por ejemplo, francés, Sánchez Esma, también de México, y algunos otros investigadores se dieron cuenta que la respuesta del H sobre B no era una representación matemática, simplemente era un cociente. Entonces, la respuesta que teníamos no tenía un origen como tal, ¿sí? La frecuencia fundamental se correlaciona muy bien con las ondas Rayleigh, pero hasta ahí se conocía el fenómeno como efecto de sitio. Después, ellos realizaron ciertos modelos, asumiendo teoría de campos difusos, en el cual asume que las señales vienen de todas partes, que hay una equipartición de la energía proviene de todas direcciones, y hace una analogía, por ejemplo, con el sol y una persona. Si yo estoy parado y hace sol, yo voy a generar una sombra, ¿sí? Pero si está nublado, yo no genero sombra. Pero no es que no haya una energía, simplemente la luz llega a las nubes, la energía se dispersa, y entonces yo genero sombra para todas direcciones. Entonces la teoría de campos difusos asume eso, que la energía viene de todas partes y que no generamos sombra. Por lo tanto, logran reproducir muy bien el H sobre B utilizando la función de Green, ¿sí? Utilizando los parámetros del medio. Y ya que conocemos el H sobre B, pero de manera matemática, no de cociente espectral, podemos ahora sí hacer inferencias o hacer variaciones. En este caso es un trabajo que hizo el compañero José Piña Flores, su tesis de maestría del 2015, y él analizó el cociente espectral en una capa y un semiespacio, pero analiza qué pasa con la variación de BP, cómo se comporta el cociente espectral, qué pasa con la variación de la densidad, qué pasa con la variación del espesor, qué pasa con la variación de la velocidad, de cortante y Poisson. Entonces, él hace muchos modelos y muchas inferencias de cómo se comportaría el cociente espectral, ¿sí? Si yo logro cambiar algunos parámetros o si yo modifico los parámetros. Es decir, podemos construir ya nosotros matemáticamente la respuesta del cociente espectral.
¿sí? Eso es magnífico porque la inversión ya no solo se da por medio de las ondas Rayleigh, sino ya se puede dar mediante los parámetros y la función de Green. Y bueno, también lo que comentábamos al principio con el profe, tiene un problema de no unicidad el H sobre B. Es decir, que muchos modelos pueden dar la misma respuesta, ¿sí? Vamos a ver acá el ejemplo A, dice modelo A, el rojo, el negro, y modelo D, el rojo. Podemos ver que la curva de dispersión es muy diferente para las dos, tanto las ondas Rayleigh como las ondas Log, ¿sí? Son modelos muy diferentes, pero el cociente espectral es el mismo. El H sobre B es el mismo. Entonces, un mismo H sobre B puede tener diferentes soluciones, diferentes curvas de dispersión. Es el problema de la inversión, ¿sí? Tenemos que amarrar la inversión del H sobre B con una curva de dispersión para obtener un modelo de velocidades. Y bueno, ya hay programas que se han desarrollado en los últimos años, donde calcula el modelo de velocidades usando el H sobre B teórico, ¿sí? Obtenido matemáticamente, y utilizando la curva de dispersión también ya calculada, y obtenemos estos modelos de velocidades. Nos damos cuenta que los modelos sí cambian, sí son muy diferentes, a pesar de que la respuesta de H sobre B es la misma. Entonces, H sobre B me sirve para identificar la frecuencia fundamental, identificar la amplitud, pero su inversión tiene un problema de no unicidad, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, porque no es lo mismo este modelo, por ejemplo, que el otro modelo. ¿Dudas de la parte de la matemática? ¿Dudas de la parte de recordar qué es H sobre B? ¿Dudas de eso? ¿No? Bueno, vamos entonces a pasar a IOPSI. Ya. Dentro de IOPSI vamos a tener una carpeta. Dentro de los datos tenemos una carpeta que se llama Tromino y que se llama arreglos. Vamos a ver Tromino. Y aquí en Tromino tenemos las coordenadas de M1 y de M2. Aquí está Tromino 1, 2, bueno, 1, Tromino 1, 1, Tromino 2, 1, Tromino 3, 1, Tromino 4, 1. Y después el sitio 2. Ajá. Cada uno de estos tiene 3 componentes. Vamos a ver solamente uno. Vamos a ver el Tromino 4. ¿Sí? Yo lo tengo aquí precargado. Lo arrastramos, lo jalamos de acá y lo llevamos a IOPSI. Ya aquí en IOPSI lo mandamos a la tabla y observamos sus características. Tiene una componente norte, norte-sur, este-oeste y vertical. Tiempo de referencia, tiempo de inicio, tiempo final. Es decir, este registró 20 minutos. 12.25, 12.45. Tiene 128 muestras y número de muestras totales. Ajá, una duración de 20 minutos, aquí dice. Podemos revisar también todos, no hay ningún problema, ¿no? Vamos a trabajar con uno. Vamos a seleccionar los datos y vamos a llevarlo a visualizar para ver cómo están. ¿Sí? Todo esto es el registro de ruido sísmico. ¿Qué dice Nakamura? Que los microtremores o el ruido sísmico está libre de toda señal externa. Debería estar libre de toda señal externa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De entrada, esta señal tenemos que corregirla porque podemos ver cómo tiene aquí una señal de muy baja frecuencia que hace una especie de una curva, ¿no? Entonces corregimos. Acuérdense de la corrección. Utilizamos forma de onda, sustraer valor, extraemos valor de la media y listo. Está corregido por la media. Sí, está corregido por la media. Ya. Ahora, tenemos que quitarle esa frecuencia que tiene ahí el sensor. Entonces vamos a filtro. Le damos un filtro de 0.2. Yo creo que está más chido que 0.2. Le damos 30. Le damos OK. Y ahora sí, vemos la señal y ya la señal no tiene ese periodo que tenía antes. Es un preprocesado. Bueno, sí, preprocesado. Ya. Ahora,
¿Hay forma de eliminar frecuencialmente esta señal? No, no lo creo, porque el contenido de frecuencias que tiene este sismo es el mismo contenido de frecuencias que está en el ruido. Entonces, si yo filtro por frecuencia este sismo, quizá lo logre quitar, pero me voy a quitar también esa señal. No me conviene filtrarlo en frecuencia. Vamos a filtrarlo ¿dónde? En tiempo. Entonces, ya que tenemos el procesado de esta señal, vamos a llevarla al apartado que dice aquí, H sobre B. Y la arrastro aquí H sobre B. Seleccionado. ¿Sí? Me hace una ventana de la señal en tiempo y otra vez la misma tabla para procesar. Tenemos un tiempo. Queremos ver frecuencias arriba de 1 Hz más o menos porque son tromino. Tromino yo creo que arriba de 1 está bien. Entonces si tenemos arriba de 1 con ventanas de hasta, si decimos que 1 entre la frecuencia mínima que es 1 por 12, 12 ventanas. Vamos a darle 12 segundos, vamos a darle 15 segundos, un poquito más. Y vamos a utilizar lo que hemos estado aplicando, que es el filtro por el ancho de banda. Entonces le damos auto y en auto selecciono todas las ventanas. ¿Y qué voy haciendo con este filtro? Puedo ir eliminando aquellas ventanas que no cumplan con el ancho de banda. ¿Sí? ¿Cuánto? Hasta que me permita. Por ejemplo, ahí. Digamos que, por ejemplo, podría aparecer a lo mejor un poquito menos. Yo creo que ahí, si trabajamos solamente con las ventanas de color verde, estamos haciéndole caso a Nakamura, ¿no? Lo que proponía, que está libre de todas estas señales externas, que no sabemos qué son, pero que sí pueden llegar a contaminar nuestro resultado. Entonces, filtramos ya aquí en tiempo. Vamos a procesamiento. Vemos un filtro con Nomachi, 40% está bien, 5%. Y le damos la salida. Salida de 1 a, si el filtro lo pusimos en 30, vamos a darle menos que el filtro, 25. Número de muestra 100 y vamos a darle Start para correr. ¿Dudas? ¿Preguntas de esto? ¿Nadie? Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Alguien? Por ahí escuché el micrófono. No, no, era solo para decir que, o sea, al menos como esta parte de procesamiento creo que la caché bien. Ya, perfecto, Borja. Gracias. Ok, Start. Y nos va a dar Start esta señal. Podemos ver que es una señal que tiene amplitud de 2, ¿sí? El más alto, y tiene una dispersión también muy alta en cuestión a esta frecuencia. Y vemos acá. Regularmente se asocia bueno, lo que está observado, ¿no? Por abajo de 1, cuando tenemos un H sobre B por abajo de 1, se dice o se asocia a un cambio de velocidad del medio. Hay una regresión de velocidad acá, cuando baja de 1, ¿no? De acuerdo a lo que se ha observado, según la literatura. Esta es nuestra señal de H sobre B. Cada aquí va a tener diferente, no tenemos por qué tener la misma. Lo que tenemos que hacer aquí es limpiarla, porque así como está, no es de mucha utilidad. Entonces vemos que aquí hay mucha dispersión, es la media, y los puntos de arriba son la dispersión. Entonces lo que tenemos que hacer es un poco borrar las señales que no nos están ayudando o que no contribuyen muy bien al resultado, por ejemplo. Vamos a darle aquí botón derecho y vamos a darle acá, Reject Time Window. Y seleccionamos las ventanas que quizás se salgan del medio. En este caso, como filtramos en tiempo, pues no hay tanto problema, ¿no? Porque no hay señales raras. Vamos a hacer esto, por ejemplo. Vamos a quitar este banda ancha y vamos a tomar ahora sí todos los datos. Todos, tomando en cuenta también hasta la basura. Y vamos a ver qué hace con la basura. Start. ¿Sí? Vemos que el sismo, o estos datos de aquí, son estos que están acá arriba, que ahora ya aparecieron. Si yo los borro desde la ventana espectral, ¿sí? Les doy borrar, luego aquí le doy Select, Clear, remover rayadas, Start. Ya las quité. ¿Y cuáles me quitó de acá? ¿Sí? Las que se salen de la tendencia. Se sale también esa de la tendencia, se salen por aquí algunas de la tendencia.
Entonces puedo borrar de dos formas. Puedo borrar acá en tiempo, desde el ancho, porque yo veo que hay una señal que está rara acá. O puedo borrar desde la parte espectral, ¿sí? Que yo veo que también está raro, que se sale. Entonces hay que tener cuidado y hay que saber qué quito y qué pongo. Eso es lo importante. Ya tenemos esta señal, por ejemplo, ahí limpia. Ya logramos limpiar la señal. Y ahora le damos formato, le damos opciones y solamente nos quedamos con dos. Con el promedio y con los errores. Y ya tenemos la señal. Y ahora lo que tenemos que hacer todas es poner una misma escala. Le damos 2 clics del lado izquierdo. Nos vamos al eje Y y le damos 3. Le vamos a dar aquí 10. ¿Sí? Y listo. Tenemos nuestro primer cociente espectral. Y eso tenemos que hacer para todas las estaciones de Tromino. En este caso yo tengo 8. Son 8 sitios. Y aquí vienen los sitio 1 y sitio 2. Son muy cerca. Pero tengo que ver la respuesta espectral, que es esta. Si en este caso yo no tengo aquí un efecto de sitio como tal. No tengo un contraste de impedancias grande. No tengo una capa rígida sobre un estrato blando. No tengo algo que me indique que si llega a haber un sismo, ese sitio vaya a amplificar en cierto rango de frecuencias. No hay eso. Que me dice el H sobre B, que es la frecuencia fundamental del sitio. Y en realidad yo ya estoy un poco en contra de la frecuencia fundamental del sitio porque yo creo que tenemos que analizar ya todo el intervalo de frecuencias. Ya no solo el pic, ya no solo decir en 3 o en 7 hay un pic de 2. No, hay que analizar todo el intervalo de frecuencias porque todo tiene información. Bueno, esa es la parte de procesamiento de H sobre B. Esto de aquí, vamos a guardarlo. Vamos a darle botón derecho. Vamos a darle Export, imagen, y aquí vamos a guardar esto como imagen. Y si queremos guardar los datos, le vamos a dar Tools, salvar resultados, y igual nos guarda un punto HB que se puede visualizar como datos de texto. Y me guarda el eje de las frecuencias y la amplitud para cada uno de estos valores. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Pues ahí está. Eso es lo que tenemos para hacer. Podemos ver otro. Podemos ver TR4. Rogelio, Sí. es que, pucha, se me cayó el internet y tuve que entrar de nuevo y me perdí justo después de que hiciste la parte del toolbox, donde abriste los resultados que te dieron, después de poner el start. Me los arroja solos. Acá, por ejemplo, auto, ya los tengo. Aquí. Y le doy Start. Y me lo da solito. Y aquí para modificar la imagen, formato, opciones, solamente me quedo con las dos finales y ya lo tengo limpio en mi registro. Y para cambiar la escala del lado izquierdo, aquí, 10. Y todo lo mantengo en 10 para poder comparar. Si Ya, quiero yo bueno, analizar, bacán. por ejemplo, el H Eso. sobre B de este sismo, de estos sismos, hago el inverso. Le doy aquí, inverso. Y solo me selecciona, ahora sí que la basura. Y me da algo así. Esto no me ayuda. Sí trae información del sitio, porque obviamente trae energía del suelo, pero esto no estos bordes de aquí no me ayudan, que son el análisis espectral de la basura, lo que podemos llamar como ruido del ruido. Ahora la sismología aquí para nosotros es un problema, ¿no? Para el ruido sísmico, los sismos se filtran. En cambio, para la sismología, lo que filtramos es el ruido. Entonces, depende de qué queremos observar, depende de lo que queremos hacer. En este caso, y otra vez inverso, me quedo con el ruido sísmico que fue definido por Nakamura como que los microtremores solamente son contribución de las ondas Rayleigh y que fuentes externas no tienen acá cabida, ¿no? No existen en nuestro análisis del ruido sísmico. Por eso también intentamos filtrar siempre SPAC, HMB, FK, todo lo que podamos filtrarle estas señales anómalas, se lo ponemos a hacer.
O sea, lo tenemos que hacer, ¿no? Para no salirnos tanto de la teoría, que menciona un modelo ideal o un procesamiento ideal, pero en realidad pues no es así, ¿no? Nos encontramos muchas veces con esto. Entonces, la interpretación del HMB tiene mucho que ver con la forma de cómo está construido o cómo está obtenido, ¿sí? En este caso, yo les comentaba que si baja, por ejemplo, de 1, según la literatura, está asociado a que hay una regresión de velocidades del modelo. Habrá que comparar con la curva de dispersión y ver si en ese intervalo de frecuencias se ve que es plano o se ve que hay una regresión, o en realidad la curva de dispersión poco va a ver, ¿no? Los métodos de ruido sísmico poco van a ayudar a ver una regresión de velocidades, pero el H sobre B muchas veces sí suele ser sensible a ese tipo de fenómenos. Y aquí hay que limpiarlo, no pueden entregar eso así, ¿no? Eso está sucio y feo, y eso en un informe nunca se ve bien. Entonces siempre limpio y con una misma escala todo. ¿Sí? Y eso ponerlo en el mismo archivo que tenemos del mapita de acá. Estos de acá tienen la ubicación de estas coordenadas. Entonces es importante que abramos este mapa, veamos dónde está el punto, el tromino 1, tromino 2, tromino 3, tromino 4, y encima de ese tromino le pongamos esta imagen. Esa imagen. Tromino 2, le vamos también a pegar la otra imagen. Y así, que quede esta imagen en el lugar donde está el punto medido. Eso es importante porque si esto no tiene una referencia, una localización, pues no nos sirve de mucho, ¿no? O sea, si yo tengo esa respuesta y no sé de dónde es, no me sirve de nada. Entonces, lo que van a entregar van a ser sus H sobre B, así, limpios, a una misma escala, en un mapa donde esté el punto medido. 3, 4. ¿Sí? No todos tienen que ser iguales. Si el medio es igual y la contribución de ondas es igual para los 4, seguramente serán muy similares. Pero no tienen que ser similares. ¿Sí? Otra cosa también. Muchas veces este registro de acá, porque este registro está hecho de un registro más grande, seguramente. Porque lo que sucede normalmente es que uno va a terreno, coloca el sensor y se va. Y cuando uno se va, genera ruido, genera señales que se ven aquí al inicio muy fuertes. Esas señales las podemos cortar de dos formas. La podemos cortar desde la tabla, desde aquí, es decir, que inicie a las 12:27, 2 minutos después, me voy aquí, le doy cortar, y le digo, inicia desde las 27, 12:27, ok. Y ya me cortó el registro. ¿Sí? Y ya en mi registro logré eliminar las señales que no me servían de inicio. O en su caso, se pueden borrar también desde aquí, donde dice D y para, hasta el final. Aquí el tiempo, yo le doy el 27 y las elimino. ¿Por qué? Porque como comentaba en un inicio, estas señales de aquí nos destruyen el resultado. Y si yo voy a medir ruido sísmico, pero a las 8 de la mañana se le ocurre sacar las vacas o los borregos al señor de la parcela, pues voy a tener puras de estas, ¿no? Señales de estas. Entonces yo pensaré que son sismos y en realidad son puras pisadas de borregos o de caballos o de lo que sea, ¿no? Y eso no me ayuda. ¿Sí? Entonces hay sitios que son buenos porque están alejados de todo, pero hay sitios que también son muy malos, aunque estén alejados de todo, porque siempre hay animales por ahí que están destruyendo mi señal, mi ruido. Dentro del ruido hay ruido coherente y hay ruido que no nos sirve, que son las señales transitorias, como estos pequeños sismos. ¿Julio? Es el H. Sí. Una pregunta. Cuando tú ya haces tu curva H sobre B y después te seleccionas como algunas de las curvas que se alejan mucho de tu desviación de tu media, una vez que la te seleccionas y vuelves a correr, ¿automáticamente el programa reconoce que ya no ocupa esas ventanas o hay que hacer alguna otra? Por ejemplo, acá yo selecciono estas y le doy aquí Select y le doy Limpiar.
y me dice, ¿qué quieres limpiar? ¿Seguro quieres limpiar? Me pregunta, ¿no? Porque siempre es bueno preguntar 2 veces. ¿Quieres borrar todo? ¿O quieres remover solamente las que están en grilla, las que tú dibujaste en gris? ¿No? Solamente las grises. Y le doy otra vez Start. Y ya no están. Ah, buenísimo, buenísimo, ¿Sí? buenísimo. Aquí Ya, 10. bacán, gracias. Y acá otra vez. Cada vez que haga eso, obviamente me va a modificar, me va a volver a regresar al inicio, ¿no? Ya está. ¿Sí? Hay veces, hay personas, se los comento porque hay personas que dicen, se sale de la media esto, le quito esto, le quito esto. Y entonces, todo lo que hacen es, le borran todo lo que salga de la media, por ejemplo. Pero lo que no se dan cuenta es que esta señal quizá aquí se salió, pero todo lo demás continúa por el camino que sí interesa. O por aquí se salió, pero todo lo demás sí se parece. Entonces yo recomendaría tener cuidado también con ese tipo de borrar, porque deja borrar todo. Si le pongo aquí, por ejemplo, clear, rayado, start, ¿sí? Me deja borrar todo lo que yo quiera. Yo recomendaría solamente que borraran señales que fueran incoherentes, como estas, por ejemplo, de acá. Si seleccionamos todo, sin el filtro, todas las señales, lo vamos a correr desde acá. Es aquí, tú, y select auto. Ya está. Le doy OK, y por ejemplo aquí, estas señales de acá ya son incoherentes. ¿Y por qué son incoherentes? Porque estas señales de color verde son estas señales de aquí. Ya no me están dando la respuesta del sitio, me está dando la respuesta de la fuente, porque viene con una trayectoria, la energía de dónde viene, me está dando respuesta del trayecto, me está dando respuesta de su reacción en superficie, me están analizando otros datos que no es propio del ruido sísmico. Entonces, ¿qué hago aquí? Borro. ¿Cuáles? Pues las que se ve que se salen, ¿no? Quizá queda un rayón allá arriba. Clear, remover, OK. ¿Sí? Vemos que pueden surgir otros pics, por ejemplo, acá. Y hay que tener cuidado, ¿no? La forma, miren aquí lo que borré en tiempo. Borré quizá esta, que quizá esta sí me sirve, pero espectralmente parece que no me sirve. Entonces hay que ver qué borramos para ver cómo construimos bien nuestro H sobre B. Que se trata de eso, de entregar el H sobre B característico del sitio, lo más limpio posible. Yo he visto trabajos de estos, por ejemplo, así, o con mucha más dispersión, ¿sí? Y sin embargo se atreven a asegurar que ahí hay una frecuencia fundamental, ¿no? Cuando hay mucha dispersión, por ejemplo, aquí. ¿Cuánto vale aquí? ¿Vale 1.5 o vale 2.5? Puede valer entre esos dos. Hay mucha dispersión, ¿sí? Hay que ver, por ejemplo, aquí, hay que hacer más ventaneo o hay que buscar la forma de mejorar eso tomando más tiempo de datos, por ejemplo. Haciendo ventanas más grandes para más bajas frecuencias. Apilando más. Varias técnicas que se pueden hacer para recuperar mejor datos en bajas frecuencias, ¿no? Y en altas frecuencias, pues se ve muy bien en realidad, porque se logra recuperar periodos muy cortos por el tipo de ventana. Entonces, cada quien va a tener un H sobre B diferente de cada sitio, y no quiere decir que todos los H sobre B sean iguales de esos 4 sitios. Pueden ser también diferentes. Ojalá sean iguales porque habla de un mismo sitio. Pero si son diferentes, también es importante ver con lo que vimos de teoría hace un momento, si baja el pic, si sube el pic, si se corre en frecuencia, ¿sí? Si se hace más gordo, más flaco. Hay que ver eso, ya lo que después hace ratito en las imágenes, ¿a qué se puede deber? Si baja el pic, se puede deber a un menor contraste de impedancias, por lo tanto baja la velocidad o puede bajar la densidad. Si se corrió en frecuencias, pues entonces tiene que ver con el espesor, ¿sí? Se modificó el espesor. Y cuando nosotros vemos los H sobre B puestos en cada sitio, ya podemos hacer una inferencia desde arriba, o sea, desde que se visualice, es decir, en el sitio de aquí arriba está en 3 Hz, en el sitio de aquí está en 3.5, y en el sitio de acá está en 3.5 y aquí está en 3. Entonces, dos están en 3, estos dos en 3.5, por lo tanto, hay una variación de espesor entre un sitio y otro. Está variando el espesor, porque está cambiando la frecuencia. Entonces, es bueno ponerlo en planta porque nos permite conocer o inferir características del sitio sin tener que invertir nada. Simplemente conociendo cómo se comporta el H en B si variamos sus parámetros, ¿no? Espesor, velocidad, densidad, Poisson, velocidad de onda P, de onda S, etc.
dudas, preguntas de lo que tienen que entregar y de cómo tienen que procesar los datos. No. Ya, bueno. No me La queda siguiente. tan Sí, claro, adelante. Rogelio, el criterio que uno tiene que tener para deseleccionar ciertas de las curvas H sobre B. ¿Son simplemente las que se alejan más o...? Sí, sí, las que no logran construir bien la forma, ¿no? Por ejemplo, esta verde de acá arriba. Esa verde de aquí arriba, podemos ver que es, por ejemplo, inversa. Limpiar. Start. Y podemos ver, por ejemplo, que eso que quité son estas ventanas de aquí. Entonces, tengo que corroborar que realmente lo que yo esté borrando o intentando limpiar, sí sea lo que yo quiero limpiar. Y no que dentro de mi limpieza me esté llevando señal que sí sea importante, que sí sea coherente. Entonces, lo que estoy dando yo son términos para limpiar o metodologías o técnicas para limpiar. Eso es lo que yo le estoy dando aquí. Que conozcan todo lo que se puede hacer para filtrar, para cortar señal, para preprocesar los datos y ya preprocesados, para seleccionar las ventanas adecuadas, para quitar las ventanas que no me sirven y ya después espectralmente, cómo quito los espectros, que es ya esta imagen, cómo quito las respuestas espectrales que no me sirvan. Ajá. Y cómo puedo todavía seguir limpiando más la señal. Porque de eso se trata, de entregar una curva que tenga la menor dispersión posible. Esto de aquí. La menor dispersión posible. Eso no quiere decir que le borre todo lo que esté fuera de la dispersión. Pero sí intentar eliminar la parte que no me interesa. ¿Estuvo bueno el bostezo? ¿Dudas de eso? ¿Preguntas? ¿No? ¿Se entiende? Bueno, hasta acá acabamos la parte de las técnicas. Acabamos ya la clase pasada, la semana pasada, de construir una curva de dispersión ya completa desde la más baja frecuencia hasta la alta frecuencia, que es con FK activo, y la más baja frecuencia desde SPAC. ¿Sí? Es importante que tengan ya esa curva hecha desde el inicio hasta el fin, porque eso nos va a permitir invertir, que es la siguiente sesión que vamos a tener el próximo martes. ¿Y por qué quiero invertir? ¿O para qué me sirve invertir? ¿Cuál es la idea de invertir? Bueno, la idea de invertir es encontrar un modelo que represente ese comportamiento, que esté asociado a una velocidad de onda de corte y a un espesor o a una profundidad. Entonces, la curva de dispersión me va a ayudar a encontrar el modelo de velocidades. Y como les comentaba, ahora ya hay otras técnicas, bueno, ya hay software que invierte curvas de dispersión y H sobre B al mismo tiempo. Es decir, hace inversiones conjuntas. Y eso permite amarrar un poco más el modelo, observando el peak del H sobre B, observando la forma de onda del H sobre B y analizando a la par con la curva de dispersión. Y ya hay más software en desarrollo que invierte curva de dispersión de ondas Rayleigh, curva de dispersión de ondas Loeb, que si tengo la Rayleigh tengo la Loeb, invierte modo fundamental, invierte modo superior, invierte H sobre B. Entonces, lo que se está haciendo ahora es intentar invertir todo lo que se conoce para poder llegar a un modelo más acertado. Y eso se está haciendo en la parte petrolera. Ya se está metiendo en la parte del petróleo, analizar con datos de ruido sísmico, ¿sí? Reservorios, por ejemplo, o cámaras magmáticas. El ruido sísmico son técnicas novedosas en realidad, no tienen muchos años. Antes el ruido se despreciaba y ahora han tenido un buen auge porque ya se tienen los sensores adecuados y ya se tiene la forma de almacenar también muchos datos, años de datos. ¿Sí? Entonces, ¿Julio? sí, adelante. Pero esas mediciones, o sea, por lo que recuerdo al menos como de lo que estudiamos con la Gaby H sobre B, como
poder estudiar, por ejemplo, reservorios, o sea, cámaras magmáticas, tendrían que ser como mediciones mucho más largas para obtener longitudes de onda también mucho más largas, ¿o no? Sí, O nada que ver. sí, o sea, depende. Mi tesis de pregrado la hice yo con Javier, con Lermo, el que diseñó esa técnica en México, con Lermo y Chávez García. En realidad fue Lermo el que diseñó el trabajo. Chávez García era su tutor. Entonces Lermo fue el que venía de Japón y él trajo la técnica de Nakamura. Y con él implementamos esta técnica en campos geotérmicos, un poco saliéndonos de Nakamura, porque Nakamura decía que solo sitios ideales y que el factor era 1, pero ¿qué pasaba si ese factor cambiaba? ¿O cuánto cambia ese factor? ¿No? No lo calculamos, pero sí nos dimos cuenta que el H sobre B era dinámico, no es estático, no es que yo mida hoy y tengo una respuesta y mañana y todo el año tengo la misma respuesta. Ya nos dimos cuenta que no, que si puedo medir hoy y puedo medir en 6 meses, la respuesta puede ser diferente. Entonces, la respuesta no depende totalmente del sitio, o sea, sino depende de sus características del sitio. Por eso es importante ver cómo se comporta su movimiento, si se mueve en frecuencia, si se mueve en amplitud, etc. Y para campos geotérmicos, que fue lo que nosotros hicimos, observamos las bajas frecuencias, pero observamos su amplitud, su variación de amplitud, porque, como les comentaba, la amplitud está referida a la velocidad y a la densidad. Pero, ¿qué pasa si un medio en campo geotérmico, por ejemplo, ya no tiene la misma velocidad, ya está hidratado, o está fracturado, o tiene fluidos? Ya su velocidad y su densidad ya cambia. Entonces, si cambia su velocidad y su densidad, lo que esperaríamos es que hubiera un cambio de amplitud, no un cambio de frecuencias. Entonces, el espectro en la parte de frecuencia del H sobre B se comporta igual, pero su variación de la amplitud me da una característica del sitio. Me dice que sus propiedades físicas están cambiando. En un mismo sitio pequeño, en 3 por 3 kilómetros, por ejemplo. Nosotros medimos como 3 por 3 kilómetros, hicimos 80 mediciones, casi puntuales. Y observamos eso. Observamos cámaras magmáticas y observamos cámaras, o bueno, lugares donde no había cámara magmática. Y se hace con técnicas de ruido. Ruido que queda fuera del ruido conocido generado por el humano, por ejemplo, de las fábricas, de los coches, de ese ruido que no sabemos de dónde viene, pero que sí contamina la señal, ¿no? Entonces agarramos ruido, señales de periodos muy largos, es decir, de frecuencias bajas, que nos ayudaron a definir esa variación que no fue dinámica, fue estática, lo hicimos solamente para ciertos puntos, pero que posteriormente se puede hacer dinámico, por ejemplo, para observar el comportamiento de los pozos de inyección, para observar cómo está la saturación del medio, si el medio se satura en cierta temporada, si no se satura. Entonces ahora el ruido sísmico, el monitoreo del ruido sísmico nos ha permitido ahora conocer muchas características dinámicas que antes no sabíamos. Que antes no sabíamos ni siquiera que existían. Entonces el ruido sísmico y ahora técnicas como SPAG o como H sobre B se han estado implementando, pero para ver ya ahora sistemas dinámicos, ya no estáticos, ya variaciones temporales del cociente espectral. Esa parte. Sí, yo vi un artículo que se estaba implementando esa parte dinámica para la predicción, para el análisis de alerta sísmica temprana. Porque el ruido sísmico tiene un comportamiento espectral de H sobre B. En cuanto llega un sismo o la señal sísmica, su comportamiento espectral cambia, su cociente espectral cambia. Entonces, con esa variación de cociente espectral que cambió, que ya es conocida, ya se tiene un patrón, se sabe más o menos de dónde viene, de qué sitio viene, ya ahí esa relación de horizontal sobre vertical se estaba utilizando para hacer modelos de alerta sísmica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así, algunas aplicaciones. Eso. ¿Dudas, preguntas de eso? Bueno, pues ya, eso es lo que teníamos que presentar para hoy. Recuerden que dale una leída todavía a las demás clases. Bueno, así la aplicación. Sí, ¿no? De hecho, hay para permafrost también, para en el invierno se congelan los sitios, cambia el cociente espectral, pero en otros sitios donde no está congelado, cambia el cociente espectral. Entonces, ¿cuál es el efecto de sitio? ¿No? O sea, ya nos salimos de los temas de decir efecto de sitio. No, porque entonces no tiene como tal una característica de efecto de sitio, sino es dinámico. Puedo medir hoy una respuesta, puedo medir en 6 meses otra. Entonces, ¿y cuál es la función de transferencia? ¿Cuál es el modelo de velocidades que rige ese resultado? ¿Hay un modelo o el modelo está cambiando? O sea,
Hay varias cosas que no sabemos todavía cómo funcionan. Son trabajos que están haciendo hace 2, 3 años. Mi tesis de magíster es esa. Un poco lo dinámico del ruido sísmico para resolver problemas que antes no conocíamos, ¿no? No sabíamos qué pasaba. Simplemente decimos cambia y cambia. Pero ahora podemos monitorear pues así, ventana cada 30 segundos durante 15 años y ver qué está pasando en el comportamiento del ruido sísmico, ¿no? Para observar características que antes no conocíamos. Pues ya, yo creo que si no tienen más preguntas, más ¿Sí? dudas. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro lo que tenían que entregar para para H sobre B? Rogelio les mostró cómo hacer figuras muy profesionales. Que la hagan bien, profe. Rogelio, yo me perdí en la cantidad. Hay que entregar para cada TM1, M2. O sea, eran como 8, si no me equivoco. Sí, para los 8. Sí, es fácil, sencillo. Para los 8. Ah, ya, bueno. Acuérdense de la escala. No se pierdan de la escala, porque entonces si no comparamos una escala de 2 con otra escala de 10 y perdemos la idea, ¿no? De la comparación. Entonces, acuérdense de la escala. Y limpios, no sucios, limpios. Sí, aprovechen de procesarlos al tiro y guardan las figuras y con eso ya tienen listo a menos que haya que los ayudantes le descubran un error en su proceso, H sobre E es bastante robusto y ya tendrían listo para el informe que lo va a incluir. Bien, si no hay más consultas, vamos a dejar la clase hasta acá.